buenas tardes. Mi nombre es Billy Paul Martínez Vargas, alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con matrícula 200-199-69, realizando el reto número 2 llamado La Jurisprudencia del módulo Juicio de Amparo 1, volumen 1, cursando la carrera de la licenciatura en Derecho, teniendo como asesora educativa a la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento, siendo hoy el día 16 de marzo del 2022, realizo este reto. Tenemos que la jurisprudencia judicial es la interpretación de la ley firme, reiterada y de observancia obligatoria que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o por salas y por los tribunales colegiados de circuito. Para esto tenemos dentro de la ley de amparo el artículo 192 y 193, los cuales nos hablan sobre la jurisprudencia que se establece o que se establezca en la Suprema Corte de Justicia, funcionando en pleno o en salas, tanto es obligatoria. Para estas, tratándose de que el decrete el pleno y además por los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares, judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Daremos inicio a responder los siguientes planteamientos de acuerdo a los casos que nos tiene el reto número 2. Como número 1 tenemos que con respecto al caso de la tesis 1A diagonal J 102 diagonal 2011, nos pide que señalemos qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Bueno, como respuesta tenemos que la jurisprudencia está integrada por el método de reiteración, ya que se cumple lo estipulado en los artículos 215, 216 y 224 de la Ley de Amparo, que refiere a las 15 sentencias mencionadas en este caso. Ya que también tenemos que a partir de la publicación del Acuerdo General número 1, diagonal 2021, del 8 de abril del 2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación, donde solo los tribunales colegiados de circuito podrán emitir jurisprudencia por reiteración, como en el caso número 1. Número 2, respecto al caso número 2, identificar cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A diagonal J 93-2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 1A diagonal J 78-2018 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Para esto observamos que en el caso número 2 se trata de una jurisprudencia integrada por el método de contradicción de tesis, ya que se visualizan los criterios entre 3 tribunales colegiados de circuito, donde la competencia, de acuerdo a los artículos 225 y 226 de la fracción tercera de la Ley de Amparo, está vigente al momento de esta disertación. De lo mismo, los criterios para suscribir la jurisprudencia del caso número 2 son que se estima necesario, donde se advierte de la citación de la persona investigada para la audiencia inicial, lo que se habrá de formular la imputación en su contra por sí sola, ya que no es un acto que afecte su libertad personal al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido en que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y de la cual se formulará la imputación en su respectiva audiencia, en la que el acusado podrá ser o no vinculado a proceso y en su caso ser sometido a una medida cautelar de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos con la pregunta número 3, que nos dice respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Muy bien, tenemos que para la tesis 1A
diagonal J 102, diagonal 2011, la tenemos en la novena época, en el tomo 34 en septiembre del 2011, y esto es del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En el caso número 2, que es la tesis 1A diagonal J 78 diagonal 2018, tenemos que fue publicada en la época décima, en el libro 61, en diciembre del 2018, tomo 1 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Por consecuente, el caso número 3, que es la tesis P diagonal J 145 diagonal 2000, es de la novena época, del tomo 12 de diciembre del 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Vamos con el número 4. Dice, en el caso 3, señalar qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Y estamos hablando de la tesis P diagonal J 145 diagonal 2000. Muy bien. Para este cuestionamiento tendremos que son los plenos de circuitos, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuitos, juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativas y del trabajo, locales o federales, según los artículos 217 y 223 de la Ley de Amparo. Muy bien. Para el número 5, que nos dice, en el caso número 1, identificar si cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Y estamos hablando de la tesis 102, 2011, 1A, diagonal J. Para esto tenemos que lo establecido por el artículo 223 sobre decisiones en sentencias tomadas por mayoría de 4 votos, la Ley de Amparo en relación a la tesis 1A diagonal J 102 2011 podemos afirmar que cumple con lo antes mencionado, ya que observamos que en la jurisprudencia 13 diagonal 2011 aparecen 5 votos debido a que los tribunales colegiados de circuito están conformados por 3 magistrados de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que adjunta el 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Y con esto damos cumplimiento a lo estipulado por el artículo 223. Muy bien, como conclusión, la jurisprudencia se traduce en las interpretaciones y consideraciones jurídicas uniformes que hace una autoridad judicial designada para tal efecto por la ley, respecto de uno o varios puntos de derecho especiales y determinados que surgen en un cierto número de casos concretos semejantes y que se presenten en la inteligencia de que dichas consideraciones e interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos de las mencionadas autoridades y que expresan y señala la ley. Tenemos que en el caso de México, la jurisprudencia judicial y la interpretación de la ley, como lo habíamos dicho al inicio, firme, reiterada y de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o las salas y por los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia judicial es la interpretación que hacen los tribunales competentes al aplicar la ley a los supuestos de conflicto que se someten a su conocimiento. Con esto llegamos a que la importancia de la jurisprudencia tiene la principal tarea de interpretar las normas jurídicas, es decir, desentrañar o esclarecer el sentido y alcance de estas, o bien definir los casos no previstos en ella. La jurisprudencia lo que hace es actualizar la ley, adecuar la legislación al entorno histórico y social, y evitar con ello el desfase en que puede encontrarse la ley respecto a la realidad social de cada momento histórico. Y recordar que hay características de la jurisprudencia, y en ellas contamos 4, que es explicativa, en cuanto que aclara y fija el alcance de la ley cuando ésta es oscura,
es supletoria en cuanto da solución a los casos no previstos por la ley, es diferencial, se adapta la ley al caso concreto evitando que su aplicación indiferenciada consagre injusticias, es renovadora, la ley envejece rápidamente, pero merced a la acción de la jurisprudencia se prolonga su vigencia en el tiempo, haciéndose más flexible y duraderos sus preceptos. Agradezco su tiempo, espero me haya dado a entender. Buenas tardes.